buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar nuevamente en Casa de Estudio Reino de Dios. El día de hoy vamos a tener nuevamente a nuestro expositor invitado, nuestro amigo y compañero Andrés Acevedo Toledo, y vamos a llevar una clase más. Será la cuarta clase, si no estoy equivocado, de lo que es el curso Introducción a la Cultura Judía. Así que si todavía no se han sintonizado al canal, inscribiéndose al canal de YouTube, donde pueden ver en diferido las clases, pues les recomiendo que lo hagan. Cuando estén por allá, denle un like, que nos ayuda, denle un me gusta, que nos ayuda a crecer en el canal, en lo que es YouTube. Y pues lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros Andrés. Adelante, Andrés. Buenas noches, gracias. Ya es efectivamente la cuarta clase. Y bueno, les tengo que informar de anticipación que esta va a ser por el momento la última clase de esto. Yo había quedado por 5 clases, pero por temas de agenda se me complicó dar una quinta clase. Pero sí me comprometí con Benjamín, pasada las fiestas que tiene que tiene el mundo judío el próximo mes, que son 3. Pues, terminando eso, voy a dar la última clase, así que sería de acá aproximadamente unos 40, no más, un mes y algo en adelante. Así que les debo esa quinta clase que va a ser ya sobre la historia de Israel, y así me da más tiempo de hacerla mejor. El día de hoy voy a traigo material de, precisamente justo coincide, voy a hablar de las altas fiestas, las fiestas de otoño, que van a ser Rosh Hashanah, va a ser Yom Kippur y Sukkot, y también vamos a ver el calendario judío que manejamos en la actualidad. ¿Ya? Sé que la clase va a ser de eso el día de hoy. Vuelvo a repetir, vamos a ver el desarrollo del calendario, cómo se inicia el calendario, cómo funciona el calendario y cómo va a afectar, obviamente, a a todo el mundo cronológico de cómo el mundo judío vive independiente del calendario que manejamos actualmente en todo el mundo. El mundo judío vive, eh, y sus fechas son distintas y siempre van cambiando y nos vamos a dar cuenta que no es un calendario, digamos, que no se mueve en el tiempo, sino que es un calendario más dinámico, pero que funciona en las fases lunares y las fases solares. Así que eso vamos a ver el día de hoy y espero que sea de provecho. Voy a compartir ya la pantalla. Dame un segundito. Y solamente quiero recomendarles a todos que apaguen su micrófono para que no haya interferencia de sonido. Gracias. Ya. Entonces, este sería, voy a avanzar, está todo viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto 13 puntos. Vimos lo que es el Bar Mitzvah, cómo está compuesto, más o menos, de qué se trata, la importancia que tiene esto en cada colectividad alrededor del mundo y la importancia que tiene de un niño a pasar a una época de adultez, ¿no es cierto? Y de responsabilidad frente a la comunidad y frente a Dios. Vimos el segundo punto del Tanaj, la composición, de qué se trata, cómo está compuesto, cuántos libros tiene. Lo mismo con la Torá, lo mismo con los Nevi'im y lo mismo con los Ketuvim. Vimos también cómo se compusieron, cómo están divididos los mandamientos y la función que tiene, al igual que vimos también un poco el tema de los rezos, el tema de la declaración judía, que es el Shema Israel, que es el Kriyat Shema, y vimos también el tema de los tefilín, es algo importante que el mundo judío ocupa para hacer sus rezos. Entonces, el día de hoy, lo que tengo marcado hoy en rojo, vamos a ver el Luas, que es el calendario, los meses judíos, las fechas especiales, el Shabbat, las fiestas solemnes o las altas fiestas y las fiestas mosaicas, que vamos a ver al menos dos de las más importantes.
Ok, déjeme correr esto acá. Ya, ahora sí. Pasa que estoy. Ahí sí. Ok, entonces vamos a empezar con el calendario. Y tal como puse acá en la descripción, dice, son las festividades que señalan las divisiones del calendario. Estas son tres. Entonces, el calendario va a estar dividido en tres etapas, que es la Pascua o el Pesaj, que va a caer siempre en primavera, no puede caer en ninguna otra fecha del año. Pesaj, vuelvo a repetir, más conocida como la Pascua, siempre va a caer en el equinoccio de primavera. La festividad de Shavuot, que es Pentecostés, siempre va a caer en verano, en el verano de Israel. Y la festividad de Sukkot, que se traduce como tabernáculo en cabaña, pertenece a la época de otoño, que es la fecha que entramos ya hoy día precisamente. La agricultura constituía la vida del pueblo judío en sus primeros 1000 años de existencia. Estos días santos están señalados como símbolo y recuerdo de la vida pastoral y agrícola. El largo destierro, transcurrido principalmente en las tierras de Europa, hablando del mundo moderno, no consiguió borrar estos recuerdos de la vida rústica ni las plegarias para solicitar un buen tiempo para lo que es Tierra Santa, lo que eres Israel. Las tres festividades celebran, pues, en plenitud todo el tema con la naturaleza, al igual que el Shabbat. Cada una constituye una festividad histórica, y desde luego Pesaj es la fiesta que conmemora el Éxodo, Shavuot que cae en el aniversario de la revelación en el monte Sinaí, y el día que también se promulga la Torá, y Sukkot recuerda los 40 años del andar errante por el desierto en el arca simbólica llamada Sukkot, que está hablando del arca del pacto, y o tabernáculos. Ahí me fui para atrás. Entonces, vamos a ver. Esto yo lo tenía separado. Bueno, no sé por qué lo quitaron. La evolución del calendario. Leemos a la Torá, y esto ya la hemos visto en el libro de Shemot, para que se acuerden que el libro de Shemot es el libro de Éxodo. En el capítulo 12, en el versículo 1, precisamente en la Parashá Bo, que así se llama la sección que se lee semanalmente, que el pueblo hebreo salió de Egipto a medianoche a la luz de la luna llena durante el equinoccio de la primavera. Y esto es lo que quiero remarcar con importancia. En el equinoccio de primavera se salió de Egipto. La 14ª noche del mes de Nisan, que en la Biblia tradicionalmente aparece como Aviv o primavera, hará de ello unos 3000 años atrás. En esa noche, pues, se debe observar siempre el Pesaj, que es la Pascua judía. Entonces, el mandamiento es este. Este es el primer mandamiento que se va a entregar a todo el pueblo de Israel como nación. Vuelvo a repetir, este es el primer mandamiento que se le entrega al pueblo de Israel como nación, no como un individuo, sino como nación, es el primero que se entrega. ¿Ya? ¿Y por qué es el primero que se entrega? Porque el pueblo de Israel está saliendo de una esclavitud, está saliendo a una liberación para ser hombres libres, y la diferencia entre un hombre esclavo y un hombre libre es que es libre de su tiempo y puede llevar las cuentas propias de su tiempo como nación. Por lo tanto, el primer mandamiento que entrega Dios al pueblo de Israel es el calendario, porque va a tener una forma propia de cómo regir sus tiempos, regir sus festividades, regir su agricultura y regir los tiempos señalados que va a entregar Dios. Una persona esclava no es libre de su tiempo. Por eso que se enseña que desde acá es el primer mandamiento, porque lo primero que se entrega para demostrar que no es esclavo y que pasan a ser libres es marcar el tiempo. Ok, el calendario de Israel es lunisolar, es decir, que se va a basar en los ciclos de la luna y en los movimientos de las estaciones, que lo indica en este caso el tema solar. Hacia el comienzo del ciclo, la luna tiene el aspecto de una fina media luna. Esa es la señal que comenzó un nuevo mes, que es el famoso Rosh Hodesh o luna nueva. Luego continúa creciendo hasta que alcanza su máximo tamaño, que es la luna llena, que siempre va a ser la mitad del mes, y entonces comienza a disminuir hasta que ya no se le puede ver. La luna permanece invisible durante aproximadamente 2 días.
y entonces vuelve a aparecer la fina media luna y comienza nuevamente todo el ciclo. Todo el ciclo de la luna dura aproximadamente 29 días y medio, dado que el mes tiene que tener tiempos completos, y a veces tiene 29, y a veces va a tener 30. Un mes que se denomina Hacer, que es un faltante, es cuando va a tener 29 días, y a veces a veces el mes va a tener 30 días, que se denomina Malé, que es lleno. Entonces, vamos a tener meses en el calendario judío que va a tener 29 días, y vamos a tener meses que el calendario va a tener 30 días. Ah, deme un segundo que no sé qué pasó. Se pegó. Ahí sí. Ok, les quise traer un calendario de las fases lunares, de cómo estas fases lunares van a regir los tiempos de Israel y cada mes judío. Conscientemente, este es el mes de agosto al que yo traje acá. Si se dan cuenta, lo malo que no tengo cómo marcar, no sé si verán el mouse. Si se dan cuenta, el día martes 1 de agosto empezó con una luna llena, pasando 15 días, llegamos a esta etapa de que está que falta un pedacito que es semi llena, y luego tenemos 2 días donde la luna no se va a ver, y esto ocurrió el día de ayer, y de hecho todavía estamos en eso, ¿ya? Y tenemos 2 días que la luna no se va a ver. En esta época es cuando va a cambiar el calendario judío de un mes a otro mes. Esto se llama el día desconocido. Esto es una suposición mía, que, y bueno, y parte también es un dicho judío, que el día que no se conoce y que no lo conocen ni los ángeles son estos días, estos 2 días, ya, que tiene que ver con los cambios de mes, que tiene que ver con el inicio de alguna festividad en especiales. Entonces, estos 2 días que no lo conoce nadie, y en el Midrash judío dice que los ángeles tampoco conocen estos días, se refieren a la luna nueva, que dura de 1 a 2 días. Es por eso que en el mundo antiguo, cuando estaba el templo de Jerusalén levantado, se colocaban dos testigos. Se colocaban dos testigos en distintas partes de Jerusalén o de Israel, y al momento que ellos vieran el primer corte de la luna, que pertenece en este caso al día 18 en el norte de Israel, y la otra persona que está en el sur de Israel o en el este ve también el corte de la luna, entonces ambos enviaban mensajeros o ellos mismos iban donde el Sanedrín y donde el sacerdote, y les indicaban que ya se vio el primer corte de la luna, por lo cual podría iniciarse una festividad o se inicia ya el conteo del siguiente mes. Por lo tanto, esos 2 días, que son los días de espera, donde el pueblo de Israel estaba esperando que se tocara la trompeta o el shofar para indicar el comienzo del 9 del siguiente mes. ¿Ya? Entonces, estos 2 días son súper especiales a lo que es nivel espiritual y a lo que es nivel también físico dentro del pueblo de Israel. Pasado eso, empezamos nuevamente el ciclo hasta generar la luna llena y hasta completar obviamente los siguientes 15 días hasta el siguiente mes. Entonces, estos son los 2 días cruciales que el mundo judío de la antigüedad marcaba los días, los meses y los tiempos. Obviamente, al día de hoy esto no es tan necesario porque astronómicamente estamos súper avanzados y podemos saber cuándo va a caer cada día. Ya nosotros ya sabemos cuándo van a ser 29 días y sabemos cuándo van a ser 30 días, pero en la antigüedad, el pueblo de Israel no tenía cómo saber eso. Por eso es que se ocupaban testigos para indicar que comenzaba el nuevo mes, y esos 2 días eran días, digamos, de incertidumbre para Israel. Ok. Acá en el calendario que están viendo ahora, pero que se vea bien, son los meses judíos, ya son los meses de Israel. Son 12 meses en un año normal y son 13 meses en un año bisiesto o embolismal. Ya, entonces tenemos 12 meses que serían el mes de Nisan, que cuando este mes es la salida de Egipto, o el mes de Aviv,
Y este día o este mes siempre va a tener 30 días. Este mes puede caer entre marzo y abril, ¿ya? A diferencia del calendario gregoriano que manejamos normalmente, los meses judíos como son lunares y solares, se pueden ir corriendo y siempre van generando una diferencia de días en comparación al calendario fijo solar que manejamos secularmente. Por lo tanto, el primer mes, conocido como Nisan rabínicamente, siempre va a caer marzo y abril y va a marcar siempre la festividad de Pesaj. Sí o sí, siempre. ¿Ya? El segundo mes es el mes de Iyar, que va a tener 29 días y que siempre va a caer entre abril o mayo y va a marcar una festividad que la voy a mencionar después, que es el Lajba Omer, o también la cuenta del Omer, que viene a continuación de Pesaj. Luego tenemos el mes de Sivan, que va a contar con 30 días, va a caer entre mayo y junio, que es el verano en Israel, y que va a celebrar y va a festejar la festividad de Shavuot, que tiene que ver también con la maduración de las semillas del trigo, especialmente, y se conmemora la entrega de la Torá. Este es Pentecostés, entre mayo y junio, siempre va a caer. Entonces ustedes se pueden hacer una idea dentro del libro de los Hechos en la época que están. Están en mayo y junio de nuestra época. El siguiente mes es el mes de Tamuz, que tiene 29 días entre junio y julio. En esta época, que ya entramos al invierno, no se celebra ningún tipo de festividad. Es la única época del año que en Israel no hay festividades, es en el invierno. Luego viene el mes de Ab, que tiene 30 días, y el mes de Lul, que precisamente hoy es el primer día del mes de Lul, que tiene 29 días, que es entre agosto y septiembre. Vuelvo a repetir, actualmente estamos en el primer día de Lul. El séptimo mes es el mes de Tishri, que es un mes súper especial que tiene 30 días y que cae entre septiembre y octubre, siempre en el otoño de Israel. ¿Ya? Siempre en el otoño de Israel. Y aquí se van a dar las altas fiestas, que son Yom Teruah o Rosh Hashanah, como se conoce popularmente, el Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret y Simchat Torah. Todas estas festividades caen en este mes. Luego tenemos el mes de Heshvan, que es octubre y noviembre, el mes de Kislev, que tiene también de 21 a 30 días en diciembre. Quiero hacer una corrección, me equivoqué acá arriba. Estos son los meses esta es la época de Hanukkah, que es la época de invierno. Ya acá arriba todavía estamos en verano, pero ya acá abajo es invierno. Eh, bueno, Kislev, noviembre y diciembre, y aquí entra la festividad de Hanukkah, que la vamos a ver, el mes de Tevet, Shevat y Adar. Ok. Estos son los 12 meses con sus días correspondientes y sus festividades que tiene el mundo judío. Todos estos meses dependen de la luna, ¿ya? Todos estos meses dependen del el ciclo lunar. Ahora, yo dije que había un mes 13 que se va a conocer como el segundo Adar, que también va a tener entre 29 y 30 días y solamente se va a dar en un año bisiesto. Ahora, ¿cuándo se genera un año bisiesto? Esto ocurre cada 3 años en Israel. ¿Y por qué ocurre esto? Como el calendario es lunisolar, se van perdiendo días, digámoslo así, eh, y los equinoccios van cambiando y se van corriendo. Por lo tanto, como se van corriendo, en el siglo IV, eh, un rabino muy famoso llamado Hillel II va a fijar el calendario. Él tomó del calendario egipcio de Manetón, y el cual hizo algunas modificaciones y lo perfecciona en el siglo IV, y va a crear un mes 13 para que todas las festividades que están fuera de Israel, perdón, todas las festividades que se celebran en Israel, pero toda la población que viva fuera de Israel pueda celebrar las fiestas en la misma fecha que los judíos que vivan en Jerusalén. Entonces vuelvo a repetir, Hillel II crea este calendario por una necesidad en el siglo IV, por una necesidad de todas las comunidades que están viviendo fuera de Israel, para que no hubiera un problema de que en Estados Unidos o en Chile o Argentina, Perú o Centroamérica celebraran un día distinto las festividades con Israel por cambio de horario y todo lo que conlleva. Se establecieron estos días
y se fijó el calendario de esta forma para que en todos lados se pueda celebrar la misma festividad. Ahora, ¿por qué se tuvo que fijar el calendario? Una vez destruido el templo y los judíos expulsados, los romanos al hostigar de tal forma al pueblo judío, se le prohibió al Sanedrín marcar los meses, por lo cual hubo la necesidad de fijar este calendario para que todas las comunidades que estuvieran a 14 días de distancia de Israel, todas pudieran manejar este mismo calendario que yo estoy mostrando acá y que lo fueran repartiendo en todas las comunidades que pertenecían a la diáspora. Entonces, al día de hoy sabemos, por cosas modernas que ahora es más fácil, obviamente, vuelvo a repetir, saber cuándo cae cada día, pero en la antigüedad, como no se tenía eso, se fijó para que todas las comunidades en todas las partes del mundo, en este caso el Imperio Romano, todas las comunidades judías pudieran celebrar las festividades o marcar los meses cuando correspondiera y siguiera a la par con Israel y no que las comunidades estuvieran celebrando de forma distinta entre una y otra. Es decir, que se mantuvo la costumbre de celebrar todas las festividades eh, dependiendo de los equinoccios que tuvieran ocurriendo en Israel. ¿Ya? Entonces, eh, sí, hasta acá. ¿Dudas o consultas sobre este tema? Si tienen duda o consulta, voy a dejar de compartir. Este, Andrés, Ronnie, dime. sí, no es una pregunta, solo es algo que, según lo que tú estás explicando, los calendarios lo toman según a las como visión o como cosmologías, algo así, No entendí la o, pregunta. o sea, con las fases de la luna, entonces con la cosmología, ¿no? O sea, que se van a través del tiempo cuando, o sea, el calendario judío, ¿me entiendes? Más o menos, pero deja responder según lo que entendí. La, la forma de cómo aplicó astronomía el pueblo de Israel ya viene basado desde, según lo que trae la misma Torá, desde la salida de Egipto, que cae en el equinoccio de primavera. Desde ahí en adelante, el pueblo judío o el pueblo de Israel siempre se fijó en todos los movimientos para marcar sus fechas de cosecha. Hay que recordar que en la antigüedad todo es agrícola. Eh, Todas las fechas de agrícola o saber en qué tiempo se necesita hacer algo era regido por la luna. Ya es por eso que en Oriente se dice a cuántas lunas de camino estamos. No se dice a cuántos soles, sino a cuántas lunas, porque se viajaba de noche y no de día. ¿Ya? Ok, Entonces el pueblo de Israel se fue manejando con el tiempo siempre con la luna. El calendario se vino a fijar después de que Israel es expulsado de Israel en la época romana. En la ujú, época romana Israel fija el calendario de forma ya lunisolar, pero hacia atrás siempre dependía de lo que dijera el Sanedrín o los sabios de la época. Ahora, ajá, lo que se me olvidó mencionar, todos los nombres que manejamos en el calendario actual, exceptuando el mes de Aviv, son todos nombres que se tomaron de Babilonia. Ya exacto. Quiero ver basura en el piso. En Babilonia, en Babilonia se colocaron estos nombres. En la Torá, especialmente en el libro de José y en el libro de Jueces, también van a encontrar otros nombres, como el mes de Sif, como el mes de Sul, también van a encontrar esos nombres. Exacto, Ya, ahora, como Israel vivía en la diáspora, y muchas de las cosas que se aplicaban también de manera por la luna, para no cambiar nuevamente el calendario o la forma de ordenada que ya tenían para manejarse, mantuvieron los nombres, pero no porque se estuvieran adorando a los dioses, sino que eran los nombres, digamos, seculares de la época, y mantener un orden cíclico ordenado para Israel. exacto. ¿Ya? ¿Y qué calendario están siguiendo hoy en día los judíos? El que estoy mencionando ahora. No, el que se fue hecho a través de los romanos ¿No? o el El de calendario ahora, antiguo. el que estoy mostrando ahora. Ah, ok. El que estoy mostrando ahora es un calendario que tiene eh, alrededor de 2000 años, pero se fija en el siglo IV, se está hablando de un calendario que tiene 1600 años, Ujú, ya como ok. fijo, ya como fijo, no que no se haya guardado
con anterioridad, sino que se fijó para que la diáspora estuviera celebrando juntamente con Israel el mismo día. Pero el calendario es mucho más antiguo que eso. Solo Ok. vuelvo a repetir, se Sí, fijó sí. como en papel para que todos lo tuvieran hace 1600 años. ¿Ya? Ah, ok. Entonces es un calendario muy antiguo que no ha cambiado hasta el día de hoy, y también es un calendario que tiene mucha estima incluso dentro de los astrónomos, porque es un calendario muy exacto, que tiene muy exacto con la luna, con las fases lunares, y muy exacto también con los cambios de estación, que el, lo va a guiar los cambios de estación. Ahora, esto también está basado, y voy a agregar esto, también está basado en lo que dice que en Génesis, y fue el día y fue la mañana, y en el día 4 cuando crea los astros, dice que la luna es para marcar los días y las estaciones las va a marcar el sol. Entonces, viene toda una conjunción basado en la misma Torah y se forma el calendario. Ah, ok. Gracias. Richard, Sí, y disculpa que se me abrió el micrófono. no te Ah, preocupes. familia regañan los padres, buenos padres regañan los hijos. Bueno, Trabajo papá. sí. Sí, pues, ¿podrías mostrar el calendario nuevamente, Andrés, para poder formular bien mi pregunta y así pues también los Sí, compañeros claro. puedan, el que tenía los 12 meses. Sí, déjame retroceder esto. Ahí Y ya está. que le contestaste a Ronnie parte de lo que iba a preguntar sobre que el calendario lleva fijado, dijiste 1600 años, el calendario anterior, digamos, que vivió Isaías, el que vivió David, Salomón, no era este. Entonces, No, he escuchado siempre que según el calendario judío estamos en el año 5000. actualmente 5783. Entonces, ¿cómo pueden contar los días si el calendario cambió? Y lo segundo sería, ¿por qué hay 2 meses que no hay fiesta? ¿Es una casualidad porque no hay nada que celebrar o una causalidad porque sencillamente esos 2 meses pues no hay nada extraordinario que haya hecho el Señor por Israel? Esas serían mis preguntas, comentarios. Nada, Ya, nada fácil. sí, la primera, bueno, este dato lo pueden encontrar en la biblioteca judía, está disponible en internet. El calendario siempre se fijó por la luna, eso siempre ha sido así, desde muy, muy antiguo. La fecha que tenemos nosotros al día de hoy de 5783 también es una cuenta muy antigua, y es por eso que el mundo judío no se rige con antes o después de Cristo. Se rige por temas seculares antes o después de la era común, pero no influye en el conteo propio de Israel para sus tiempos o sus años, así como el calendario chino o el calendario japonés, que es distinto al calendario secular. Eh, Pero si tiene 5700, ¿cuál es el año uno? ¿Cuándo se comenzó a contar? ¿Con Abraham? a eso voy a explicar. Ok, La tradición va a decir desde la creación del mundo, que tiene que ver con la creación de Adán y Eva. Esa es ok. la tradición. Que desde ahí, una vez que Adán y Eva son expulsados del Gan Eden, empiezan a contar los años, porque antes de eso no están en un plano, digamos, esto es teológico, pero en un plano físico, y al momento que entran al plano físico se empiezan a contar los años. Esto Bien. es parte de la tradición, ¿ya? Ahora, hay un conteo dentro, que los mismos sabios explican, que los años que estuvimos en Egipto como esclavos no se contaron. Mm. Ya, eso quiere decir que esos 200 y tantos años, si se cuentan, se tendrían que agregar al calendario judío, pongámosle que sean 200 años, y estaríamos entonces en ese caso en el 5973, Interesante. o más adelante, posiblemente más cerca del 6000. ¿Ya? Pero eso es más o menos lo que se maneja dentro de la tradición judía. Entonces, esos años que estuvimos en esclavos en Egipto no se contaron, pero si los contáramos y los agregáramos, estaríamos en el 5970, 80, tendría que ser, no tengo la cuenta ahora, pero estaríamos más o menos en esas fechas. ¿Ya? ¿Cuándo es el año uno? No lo sé, ¿ya? Porque nadie lo tiene claro, Claro. ¿ya? Pero sabemos que el calendario se viene contando ya de la época del Segundo Templo, así que hay un conteo que tiene más de 2000 años por lo menos. Ya, eso sí lo tenemos claro dentro de Israel. ¿Cuándo se inició el año uno? Este es el año uno. ¿Quién lo fijó? Probablemente se fijó en Babilonia. Este es el año uno, y ahí se empezó a contar en adelante.
Ya obviamente es mucho más, entre más atrás es más difícil saber. Pero como tradición mantenemos, como dije, el 5783. Ok. Y los 3 meses que estás proyectando que no tienen Ah, feriado y vemos que septiembre, octubre está cargado de fiesta. sí, los 3 meses que no tienen festividades son los meses de invierno. Y en invierno no hay movimiento agrícola ni ganadero. Pero Hay que tienes uno en junio y julio tiene uno vacío. Sí, pero Está el mes de son, Tamuz. Ujú. sí, bueno, uno tiene que ver estos tres, bueno, esto es un, aquí hay una festividad que se llama Tisha B'Av, no es una festividad, es una conmemoración. En estos 3 meses se da un tema complejo porque es la época que se destruyen los templos. Ok. ¿Ya? En el mes de Tamuz, no lo voy a explicar porque es un tema que tiene que ver con la mística judía y esto no es una clase para eso, pero en esa época se destruye el primero y el segundo templo. La tradición va a decir que el 9 del mes de Av se destruyen ambos templos en la misma fecha coincidentemente. ¿Ya? Y también coincidentemente se dice que es una época mala para el pueblo judío, por las cosas que sucedieron en esa época, por tanto no hay como una conmemoración específica en esa época, por lo mismo, hasta que llegamos al mes de Lul, y ahí sí tenemos una especie de conmemoración ya después del segundo templo, que son los 40 días que se cuentan desde hoy día, básicamente, hasta Yom Kippur, eh, que son los 40 días de arrepentimiento o Teshuvah, que son los 40 días de reflexión que el mundo judío entra Ujú. en todo el mundo. Y este tema de los 40 días es muy antiguo. Incluso antes, ya en la época del Segundo Templo, ya se recordaba este tema de los 40 días. 40 días de reflexión, de arrepentimiento, de arreglarse, y eso se inicia con el mes de Lul. Ya antes de entrar a la harta fiesta, ya el día más importante de todo el año en el mundo judío, que es el Yom Kippur. Excelente. Gracias, Andrés. ¿Quién más? ¿Mark? Mark tiene la mano levantada, según veo, que no está Sí, Benjamín. sí, Javier, Javier Andrés. Shalom, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Ok, Manuel. Ok. Mark, Ya, ¿o yo? Perfecto. sí. Pues ya casi prácticamente las preguntas se las concedo a Ronnie y a Richard, pero hay otra duda. ¿Por qué algunas facciones o grupos judíos, en lugar de Sí, celebrar un aló. calendario? Sí, el mes de Nisan, Manuel, ah, espera un poquito, Manuel, por favor, que deja que me formule la pregunta, Mark, y de ahí voy contigo. Ok, ¿por qué algunas facciones o grupos judíos, en lugar de que celebrar un calendario lunisolar, nada más celebran un calendario lunar? Única y exclusivamente lunar, según ellos lo defienden así. ¿Y qué nos podría contar sobre, ahorita que modernamente está muy de moda eso del calendario de Sadoc o Sadoquita? Nada más eso, Javier Andrés, por favor. Ok, sobre qué grupo judío celebre solo con la luna, no sé. No sé, yo no conozco un grupo judío que celebre, que no celebre el calendario que manejamos el día de hoy. Puede que sea un grupo paralelo, pero dentro del mundo judío al menos yo no conozco ninguno. Lo mismo sucede con el calendario sadoquita. No conozco ninguno que lo haga. Posiblemente en la antigüedad pudo haber algún debate, hablando siglos y siglos atrás, la época caraíta, pero dentro del mundo judío no se guarda ni el sadoquita ni el lunar 100% como me lo está indicando. Por lo menos yo desconozco, si alguna rama judía lo hará, yo hasta donde yo sé no hay ninguna. Ok, perfecto, Javier. Gracias. ¿Ok? Manuel, perdón. Ahora sí puede hacer Tiene, su pregunta, Manuel. tiene que Abra, desmutearse. abra su micrófono, por favor. ahora sí. Mi pregunta es, el mes de Nisan, el primer mes del año, de acuerdo al calendario, Sí, y siempre se comenzaba con la luna, ¿verdad? Es decir, cuando salía la luna, por decirlo. Es la pregunta, salía la luna y ya comenzaba el primer mes. todos los meses, partiendo. Cómo se contaba el calendario? Lo voy a mostrar nuevamente, voy a compartir nuevamente esto.
Ok. Cuando se le da, este será el principio de meses a Israel, Ok, es en esta época que tengo marcado acá. Este será el principio de meses para ustedes. Eso dice el mandamiento en el Éxodo 12. Este será el principio de meses. Luego pasan 1, 2, 3, ¿verdad que cuenta así? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el ok. día 10 Pues se les va a decir, mi se van a pregunta es, preparar para salir. ¿Ya? En el día 10. Y el mandamiento después de Pesas va a decir que en el día 14, o sea, en el día de la luna llena, es cuando se va a celebrar la festividad de la Pascua. Es decir, en el Éxodo, cuando se da el mandamiento, estamos en la luna nueva y el pueblo de Israel sale de Egipto el día 14, en la luna llena, ¿ya? Que es cuando se sacrifica el cordero de Pascual. ¿Ya? Y todos los meses dependen de este ciclo de la luna nueva. ¿Ya? Cada vez que hay una luna nueva, sabemos que es un cambio de mes que se conoce como Rosh Hodesh. Rosh ok, Hodesh, pero vi una, que significa cabeza de mes, no significa básicamente luna nueva. Ya es un término para que se entienda. Significa cabeza de mes, esa es la traducción correcta. ¿Ya? No sé si contesté lo que me estaba consultando. Creo que se le cayó el internet. Yo tengo una pregunta. Benjamín. Habías mencionado que el calendario lunisolar es el calendario que está funcionando desde épocas ya muy antiguas y es Sí, el calendario que existe el día de hoy, ¿verdad? correcto. Yo he leído en algunas fuentes que, y esto no sé si tú estás de acuerdo con ello, puede ser que sea debatible, es una cosa nada más que es para mi información. He leído de algunas fuentes que hubo un momento en la época antigua del pueblo de Israel que el calendario solamente era solar y que hubo un momento entonces que fue cuando cambió y que el último sumo sacerdote que se ajustó a ese calendario solar que se seguía en el templo era Onías III, En la dando, época de los macabeos. dando a entender que estamos hablando de, mira, de Onías primero, Simón primero el justo, Eleazar segundo, Manasés, Onías segundo, Simón segundo y Onías tercero, que supuestamente es el último que se rigió por el calendario solar, un calendario solar parecido o similar al que se encontró en los documentos de Qumran, ¿verdad? Que habla de un calendario solar. Y a partir de Jasón, que es el primer sumo sacerdote de la época macabea, entre comillas, que se considera como helenizante, y luego vienen los demás, que también son helenizantes como Menelao y otros más. Ah, pero el punto es de que lo que yo he leído es que hubo un tiempo en que el calendario fue un calendario solar a la manera del calendario de Enoch, que se refleja en diferentes lugares de los libros que no están dentro del canon. Ahora mi pregunta es, ¿tienes tu conocimiento de eso? Una de las profesoras que apoya eso es la profesora Rachel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, nada más quería preguntarte si tú tienes algún conocimiento de ello. Sí, ¿Qué te parece? conozco lo que indica Rachel Elliot y es por eso que en Qumran había un calendario solar que tiene Mm. que ver con las estaciones. Ahora, en la época de Onías III y en la época macabea, o antes incluso en la época macabea, estaban los dos grupos, los Hasidim y estaban los Minyavín, que son el grupo de judíos helenizados. Y ya se había generado eh, un conflicto con cuándo tenía que caer la festividad de Shavuot que en Pentecostés. ¿Ya? Y se genera ese conflicto. Entonces, ambos calendarios estuvieron rigiéndose, siendo que el lunar es más antiguo, el lunisolar. El solar, digamos, es como un tema político por el que como que es creado, de ahí viene el tema del calendario de enóquico o el de Sadoc, que viene este conflicto entre las partes, ¿ya? Pero el calendario lunar sí es más antiguo porque este se va a ir desarrollando en Babilonia, ¿ya? Y esto es el que viene como una reestructuración, y es por eso que
según la fuente que tú traes, por eso también Qumran maneja después un calendario solar. A pesar que Ok. también hay fuentes que también manejaban el lunisolar. Al parecer había también hay una discrepancia entre esos dos. Ya después, como dije, en la época del Segundo Templo, ya en la época farisea saducea, ya el lunisolar era el calendario que estaba vigente una vez que la familia Ashmonea es expulsada de Israel básicamente y es, digamos, excomulgada por darle ese término y se vuelve al lunar solar. O sea que en pocas palabras hubo un tiempo en que habían dos facciones, políticamente hablando, que estaban en pugna y cada una proponía un calendario diferente para las mismas festividades, pero de acuerdo a unas fechas diferentes, ¿no? Claro, es que lo que sucede como el mundo helénico basaba su calendario, y no quiero irme para acá, pero basado en el calendario griego que tienes que es solar, y ya con la asimilación también por un tema de cultura, viene este conflicto. Ok, Ya, pero no quiero entrar tanto ahí porque ya me salgo del tema completamente. ok, gracias. Raúl, Tengo una pregunta. ¿Me escuchas? ¿sí? Ok. Decías de que cada 3 meses, cada 3 años tienen un año tienen un año de 13 meses, ¿verdad? Mi Correcto. pregunta es cómo hacen para hacer ese complemento de 30 días para el mes número 13. Se van, como hay meses que tienen 29 días, ese día faltante se va sumando hasta generar los 30 días. Y cuando se juntan los 30 días después de 3 años, se agrega al siguiente mes para que el equinoccio de primavera no se corra del día que corresponde. Ok, gracias. Otra pregunta que tengo para que me quede bien claro esto acerca del mes de Nisan. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, un día estaba completamente nublado y no se podía ver la luna? ¿De alguna manera ellos sabían que era el mes o qué fecha era o cómo hacían en ese aspecto? Sí, es una buena pregunta, pero es por eso que en la antigüedad se ocupaban testigos. A diferencia del día de hoy, que sabemos que esté nublado o no, sabemos qué día va a ser, en la antigüedad se mandaban testigos a distintas partes de Israel o de Jerusalén. No siempre va a estar nublado en todo Israel. Entonces estos testigos cuando veían esta luna nueva, mandaban emisarios al Sanedrín avisando que la luna había desaparecido y que estábamos en la época de Rosh Hodesh y estas mismas personas, sea en el sur, este, oeste, vieran el primer cortes, mandaban emisarios diciendo que ya estaba iniciándose el nuevo mes. Por eso que se ocupaban testigos en distintas partes, por si sucedía este tema de que estuviera nublado en algún sector. No, o sea que de alguna manera la iban a ver en cierto lugar, de Si no en cierto lugar. Jerusalén, claro, si en Jerusalén no lo iban a ver porque un lugar montañoso lo podían ver en este caso en Tel Aviv, o en Haifa, Ajá. o en Eilat, o en Ok, alguna otra parte. Siempre había alguien que iba, ok, un emisario avisando. ok. Gracias. Bueno, Ok. Buenas noches, Entonces, Andrés. buenas noches. Tengo una pregunta. Tengo dos preguntas. En estos meses que tenían 13, en estos años que tenían estos 13 meses, sin duda se cumplían con los 360 días, es la primera pregunta. Y en esa discusión que hablabas anteriormente, contestando la pregunta, esa discusión de calendarios, ¿cuánto tiempo pasó en ello? ¿Sabes más o menos? De Gracias. la segunda no lo sé, ya porque está basado en hipótesis cuánto duró en eso. También una hipótesis de cómo eran los calendarios en la antigüedad, porque los registros más antiguos los tenemos de la época del Segundo Templo. Hacia atrás no tenemos como un registro que nos diga este es el calendario exactamente cómo se guardaba. ¿Ya? De ahí se formularon hipótesis en base a lo que Israel estaba viviendo con las otras culturas y cómo fue absorbiendo la manera de contar días. Eso por un lado, se me fue la segunda pregunta. La, El tiempo, la, no lo sé, no sé cuánto duró esa discusión, pero fue en la época macabea que fueron
como 150 años, más o menos. Gracias. Ok. Voy a seguir entonces, para no atrasarme con los tiempos.